¿Qué pasa cuando un juego mediocre y un tipo moralmente gris te explica mejor que nadie qué es el bien y el mal? Porque The Darkness no es un buen juego, y Jackie tampoco es un buen tipo. Pero justo por eso funciona, porque el bien y el mal no son rascacielos, sino andamios provisionales que montamos a toda prisa para no admitir el caos de nuestra puta vida. El primer The Darkness salió en 2007, y si lo pienso, tenía todo lo necesario para que un chaval de 20 y pico años picara sin dudarlo. Estaba basado en uno de esos cómics oscuros de principios de milenio, hijos de la misma fiebre que Spawn, Constantine o incluso Matrix si mirabas al cine. Ese intento de hacer un superhéroe más adulto, más rudo, más sucio, que acabó convirtiéndose, en una voltereta maravillosa, en el cliché perfecto para un adolescente edgy. Un personaje atormentado, con una mácula heredada que vivía en esa frontera incómoda entre el don y la condena. Un regreso casi adulador al cine negro, con una ciudad tan rota y corrupta como el propio protagonista. Una oscuridad con entidad propia, que parecía susurrarte al oído cada vez que parpadeabas. Y por encima de todo, una falta de pudor casi obscena por la casquería, la sangre y el lenguaje sucio. Los ingredientes estaban ahí, todos, demasiado perfectos como para que un joven estudiante de filosofía como yo no mordiera el anzuelo. Y había otro detalle que entonces ni noté. Cuando salió el juego, Jackie, el protagonista, y yo teníamos 21 años. Él muriendo y yo viviendo como podía. Supongo que por eso la canción me resonó más de lo que debería. Pero claro, esa no fue mi historia. The Darkness es uno de esos títulos fantasma. Todo el mundo dice conocerlo, todo el mundo se entusiasma con su planteamiento, y sin embargo, casi nadie lo ha jugado de verdad. Quizá la culpa la tuvo el bendito sistema de demos de Xbox 360, o el detalle absurdo de que aquella demo regalara casi un cuarto del juego entero. Y por si fuera poco, los chicos de Starbreeze tuvieron que publicarlo en medio de un campo de minas. Halo 3, Symphony of the Night, Assassin's Creed, BioShock, Mario Galaxy... Y luego llegó Modern Warfare, que directamente arrasó con todo lo que tenía al lado. Y ahí me perdieron. El día que toqué Modern Warfare, The Darkness dejó de existir para mí. No me arrepiento de nada, pero algo me empujó a volver. La edad, el cansancio, esa búsqueda absurda de paz que encontramos en los single player. O quizá ese cosquilleo que deja los vídeos de Don Pocho cuando te preguntas si tus recuerdos son joyas o espejismos. Ya estaba tocando demasiado la herida. Mi avatar también ha mutado. De detective elegante a un tipo más pálido, más roto, más Jackie. Y cuando vi los dos juegos por 10 euros pensé, no hay escapatoria. No he vuelto por lo técnico. He vuelto para abrir en canal lo que estos juegos esconden debajo de la sangre y de la sombra. A lo que muerde por dentro. Abrí el cuaderno, encendí la consola y otro maldito salto de fe. First birthday. That was the first time I died. Es extraño decirlo, pero The Darkness empieza donde otras historias acaban, con la muerte de su protagonista. Y no es una prolepsis. Jackie Estacado muere a los 21, y todo comienza en ese instante. Una charla a bocajarro, en plena persecución, basta para ponernos al día. Jackie era sobrino de Paulie, jefazo de Lampa de Nueva York. Sobrino solo de nombre. En realidad era un huérfano problemático que la familia rescató, para moldearlo como uno de los suyos. Somos uno de los colectors de la familia, pero esta vez hemos fallado. Cuando se trata de Paulie, no hay segundas oportunidades. Nuestra única forma de redimirnos es aceptar su último encargo. Con suerte, si lo hacemos bien, quizá veamos el sol un día más. Pero algo huele a quemado. No es normal que los trabajadores de esa constructora hayan cambiado la pala por la vereta. Entramos pensando que íbamos a cobrar una deuda. La única deuda era la nuestra. Y Paulie estaba a punto de saldarla por su cuenta. Uncle Paulie, sent me here to whack the foreman. Like I said, classic. Hey, it's your Uncle Paulie. You know you've been a pain in my ass since the day I met you, Jackie. Pissing and moaning about the way I do business. Well, you need to learn who's calling the shots in this family. Tras la explosión, notamos que algo falla, pero los silbidos de las balas no dejan espacio para hacer preguntas. Se trata de sobrevivir, por irónico que parezca. Así que buscamos refugio en el primer sitio que encontramos, los malditos aseos de un cementerio.
Puede ser el detergente mezclado con los meados, esa nube tóxica que te aprieta el pecho. O puede ser que la explosión os haya dejado hecho polvo. Pero entonces llega ese dolor, agudo, oscuro, una repulsión a la luz que se siente como si la cabeza fuese a partirse. Es nuestra propia luz apagándose. Y algo más despertando. Y entonces la luz del baño muere de un golpe, como si alguien la hubiera estrangulado. Una voz rota, oscura, anuncia: a través de ti nace. Y vaya si nace. De repente algo toma el control. Un impulso ajeno, frío, animal. Sentimos cómo nos atraviesan desde dentro. Cómo la oscuridad se abre paso usando nuestro cuerpo, como si fuese suyo. La oscuridad ha nacido. Y ahora lo entendemos. No podemos morir. A veces no elegimos nuestras sombras. Solo aprendemos a caminar con ellas pegadas al cuerpo. Y lo que no te mata siempre pide algo a cambio. Las sombras. Los primeros minutos de The Darkness deberían de ser impresionantes. Traiciones, oscuridad, una historia que promete más de lo que puede pagar. Pero lo que tendría que ser una épica redención se siente como intentar conducir un camión de basura por una cristalería. Los mandos responden tarde, o demasiado. Apuntar es un acto de fe, casi un minijuego de equilibrio. Te agachas cuando querías correr, corres cuando querías apuntar. Todo tiene ese aire a shooter de PS2 que aún no sabía si quería ser moderno o seguir funcionando como un tanque. Y luego están los pasos de Jackie. Pesados, como si el juego creyera que el realismo es sonar a botas de obra golpeando mármol a cada paso. Y luego los años. A todos nos pasan factura, sí, pero con este juego se han cebado. Los gráficos duelen, sobre todo si los comparas con otras cosas que han salido en aquel mismo 2007. Pero siendo sinceros, es su pecado más perdonable. Personajes congelados cuando les hablas, como si alguien les hubiese pasado el pausa, oscuridad gratuita, como si ver menos fuese sinónimo de ser más adulto, unas animaciones duras, casi brutales, que te sacan del momento a cada rato. Y aún así funciona. No sabes muy bien por qué, pero funciona. Tal vez sea uno de esos escenarios liminales tan de moda últimamente, pero llevado a la escala de una ciudad entera. Todo está ahí, pero con una tristeza y una soledad que se te meten bajo la piel. Ese filtro verdoso, esas caras agotadas en el metro, esa sensación de que la ciudad le han drenado toda la serotonina. Y lo peor es que no sabes si es la ciudad la que está mal, o eres tú el que la ve así. Y luego está la oscuridad. Ese momento en el que tomas control de los tentáculos, alcanzas sitios imposibles y atacas por la espalda a esos tipos que no paran de intentar perforarte el cráneo, ahí el juego cambia. No arregla sus fallos, pero te da una sensación de poder torpe, sucia, que por algún motivo te mantiene jugando. Todo te hace pensar que vas a pasar 4 horas comiendo corazones y volando a tiros a los hombres de poli. Pero el juego guarda algo más. Algo que no deberías ver y que aún así te mira desde la sombra. El otro día leí en algún sitio que solo existen 16 tipos de historias. Pero el capullo que dice eso está claro que no ha conocido al borracho de honesto, el del bar Gijón. La luz. Jackie estacado nunca ha tenido suerte, ni siquiera de crío. Siempre había algo en él que no encajaba. Un ruido de fondo que los demás niños detectaban antes que él. No era violento ni cruel. Simplemente no entendía que lo que a ellos les parecía bien o mal debía aplicarse también a él. Como si hubiese nacido sintonizado en otra frecuencia. Esto le hizo pasar más tiempo de la cuenta en la oscuridad absoluta. Y no la metafórica. Hablo de esa no luz espesa que solo existe en el cuartucho de lavandería convertido en celda de aislamiento de un orfanato. Un par de veces sintió que su propia luz se apagaba. Hasta que llegó ella. Jenny. La única persona que por algún motivo no veía en él un monstruo, sino un chaval que necesitaba una mano que no lo soltara. Suena clichésqui, porque lo es. La oscuridad redimida por el amor. Pero dejadme recordar una escena. Polly nos está pisando los talones. La oscuridad se ha apoderado de nosotros y Jackie siente que solo tiene 2 salidas. Huir hacia adelante y pegarle fuego a esa maldita ciudad, o buscar refugio donde nadie lo encontrará, intentando proteger de paso lo único que ama. Decide pues ir al apartamento de Jenny, cerrar la puerta y por unos momentos parar el mundo. Mirar a los ojos a su vida y abrazarla mientras ella duerme exhausta tras una mudanza a su nuevo apartamento. El juego no te obliga a soltarla. Puedes quedarte ahí sentado, viendo la película entera si quieres, retrasando lo inevitable todo lo que puedas. Mientras tanto, la vieja televisión de Jenny emite el inmortal clásico, matar a un ruiseñor. Y ahí está el golpe.
Porque igual que en la película de Gregory Peck, donde toda la trama gira en cómo la inocencia es aplastada por las fuerzas que le son ajenas, Jackie sabe que en algún momento ese pequeño oasis de paz desaparecerá llevándose por delante lo único verdadero puro e inocente que ha conocido. A no ser que se levante, deje durmiendo a Jenny y salga decidido a romper las piernas a sus malditos bastardos. Es así como la historia recibe textura, y cuando nos damos cuenta que The Darkness tiene cosas que decir, pero que si quieres escucharlas, no te lo va a poner fácil. Hay gente que no cambia. Puedes ofrecerles aplausos o premios y aún así seguirán escogiendo el otro camino. Puede que este taco de billar les ayude a entrar en razón, aunque lo dudo, profundamente dentro. La policía, la familia Franchetti, la propia arquitectura de la ciudad, todo está en contra de Jackie. Por muy fuerte que seas, es imposible purgar la podredumbre cuando tú mismo has nacido de ella. Estacado ha formado parte de ese mundo demasiado tiempo. Por eso, con el demonio o sin él, con todo el poder del infierno en sus manos, es una guerra que ya estaba perdida antes de empezar. No puedes apagar un incendio usando más fuego. Y en el fondo, tú ya lo sabes, Jackie. Le hemos hecho daño, sí. Hemos mordido, pero el tío Poli se guardaba un as en la manga. Para ir al rey, hemos dejado a la reina desprotegida. Jenny es el cebo, y nosotros hemos picado. Sabemos que el orfanato de St. Mary es una ratonera, una tumba abierta esperándonos, pero llegados a ese punto, la elección ya no es nuestra. Este lugar, el sitio donde conociste la felicidad por primera vez gracias a ella, ahora es un cementerio de ecos. Tal vez sea por la influencia de nuestro nuevo inquilino o porque el destino sabe que estamos ante el final, pero los recuerdos se materializan ante nosotros. Lo vemos como si estuviesen ocurriendo ahora mismo. Casi podemos tocarlos. Son bellos y por eso duelen tanto. Porque ver esos recuerdos choca brutalmente con la realidad. Presenciar la ejecución de Jenny a manos de tío Poli. Ella era tu calor, tu luz, tu motivo y tu mayor debilidad. En el fondo lo sabíamos. No podíamos salvarla. No así. No mientras tuviésemos algo que perder. Para la entidad, el amor no es una virtud, es una cadena. Y nuestra propia oscuridad la que nos impide movernos ahora. Es el otro quien nos sujeta, quien desea deliberadamente que Jenny muera para romper esa cadena. Porque sin ella, ya nada nos ata. Sin ella, somos imparables. Y es justo aquí, en ese preciso instante, donde The Darkness rompe la regla de oro de la fantasía de poder. En cualquier otro videojuego, la muerte de la amada es el combustible. Es el tropo clásico del cine de acción. Matan a tu esposa para darte una excusa moral para matar a los malos. Es una transacción. Dolor a cambio de motivación. Pero aquí no se siente como una motivación. Se siente como una amputación. El juego nos plantea una paradoja cruel. Jackie acaba de recibir el poder de un dios. Mecánicamente, ahora somos más fuertes que nunca. Narrativamente, somos un cadáver que camina. Esta escena nos enseña la verdadera naturaleza de la oscuridad. No es una herramienta, es una relación tóxica, como un abusador celoso. La entidad aísla a Jackie, eliminando a cualquiera que pueda competir por su atención, hasta que Jackie se queda solo en una habitación con el monstruo. La tragedia de Jackie no es que no pudiera salvarla. La tragedia es que para convertirse en el guerrero perfecto que el jugador necesita para pasarse el juego, Jackie tiene que dejar de ser humano. La victoria es mecánica y la derrota existencial. Pero Jackie no quiere ser imparable, no quiere ser un dios si el precio es estar solo. Ante la perspectiva de una eternidad atrapado con el asesino de su novia, Jackie toma la única decisión humana que le queda. Decide acabar con todo, donde el infierno se hizo barro. Pero como en toda una tragedia griega, el héroe descubre demasiado tarde que su destino ya no le pertenece, ni siquiera su propia muerte. Y es aquí donde el juego da un golpe sobre la mesa, un giro copernicano. Hemos abandonado el asfalto de Nueva York para despertar en nuestro propio infierno. Aquí las calles no están custodiadas por rascacielos que arañan el cielo, sino que se hunden en el barro, como heridas abiertas en la tierra. El ruido del tráfico ha sido sustituido por el silbido de la artillería. Todo es diferente, pero a la vez terroríficamente familiar. Y no es casualidad, pues en mitad de este infierno, tras abrirnos paso a través de la carne y el metal oxidado, encontramos la raíz podrida de nuestro árbol genealógico. Anthony Estacado, nuestro tatarabuelo. Es él quien nos revela la terrible verdad. La oscuridad no fue una maldición caída del cielo, sino una invocación. Fue él quien, en su desesperación para sobrevivir a la guerra, invitó al monstruo a entrar. Aquí es donde The Darkness cierra su tesis.
La oscuridad es el pecado heredado. Es la violencia que un padre ejerce para sobrevivir, creyendo que protege a los suyos, pero que acaba contaminando la sangre de sus hijos. Una herencia envenenada que promete salvación, pero que inevitablemente termina haciendo justo aquello que temíamos. Acaba matando al ruiseñor. La violencia que Anthony usó para no morir en 1916 es la misma que ha matado a Jenny en 2007. Y por eso el infierno tiene esta forma, porque fue aquí, entre el barro y la industria de la muerte, donde el ruiseñor dejó de cantar y la familia Estacado perdió su humanidad para siempre. La supuesta solución que nos ofrece el juego ahora es encontrar las armas de la oscuridad. La idea ingenua de que podemos usar el fuego para combatir el fuego. Pero pronto nos damos cuenta de la trampa. La oscuridad no es un objeto que tengamos, no es un tumor que podamos extirpar quirúrgicamente. Tenemos que dejar de luchar y abrazar a nuestro otro yo. La oscuridad es la sombra de la que hablaba Carl Jung. Es esa parte rechazada, instintiva y violenta que todos escondemos. Jackie, la humanidad entera, es inseparable de su propia sombra. Por eso el suicidio falló, porque no puedes matar a la oscuridad sin matar de paso al portador de la luz. Son las dos caras de la misma moneda. Donde no hay cura, la única opción sobre la mesa no es la expulsión, es la domesticación. Aprender a sostener la correa de la bestia, aun sabiendo que la bestia es, con creces, más fuerte que tú. Jackie ahora es consciente de la matemática cruel de su poder. Cuanto más matamos, más control cedemos. Cada bala, cada ejecución, es un pedazo de alma que entregamos voluntariamente. Y llegamos a la pregunta final, la que define toda la obra. ¿Hasta qué punto dejarías de ser tú solo para poder vengarla? Lo sensato a veces es quedarse quieto, hacerse un ovillo y esperar a que pase la tormenta. Pero tengo un problema grave de actitud. Cuando siento una bota en el cuello, no sé pedir clemencia. Solo sé morder la suela. Infierno a domicilio. Hemos conseguido escapar de nuestro propio infierno personal, pero si hay algo que esta ciudad no permite es irse de rositas. El mensaje está claro. Cuando te crías en la violencia se te pega a la piel. Puedes salir del infierno, sí, pero el tártaro se viene contigo. Paulie y los suyos piensan que estás muerto, no saben que la oscuridad ha recosido cada trozo de tu cuerpo. Podrías haber desaparecido, cambiar de nombre, huir al campo, vivir una vida aburrida y apacible. Pero esto ya no va de venganza, esto es un castigo. Esas ratas van a pagar por cada gota de sangre, aunque para cobrar esa deuda, Jackie tenga que abandonar, esta vez para siempre, su último brillo de humanidad. Primero cayeron los peones, y luego fuimos a por los alfiles, en lo que claramente son secciones para alargar el chicle del juego. Pero da igual, ha llegado la hora del jaque mate. Paulie se ha trincherado en su propia isla, debajo de un faro. El muy iluso cree que la luz lo protege, cree que los monstruos tienen miedo al sol. Pero Paulie no ha entendido nada. Nosotros no nos escondemos en la noche. Nosotros somos la noche. La oscuridad se ha dado tal atracón de violencia que ya no pide permiso, ni faros, ni matones, ni siquiera el propio sol puede detenernos. Así que, si es de día, lo cambiamos. Lo que viene después no es combate, es una ejecución. Es el momento donde la oscuridad, Jackie y nosotros mismos nos damos el gustazo. Una auténtica masacre a puerta cerrada. Nuestros enemigos, esos mismos que antes nos acorralaban, ahora simplemente huyen ante nuestra fuerza imparable. Ya no son rivales, son juguetes. Paulie es el último de ellos. Lo perseguimos por ese simbólico faro, escuchando sus gritos y sus jadeos escaleras arriba. El muy imbécil corre hacia la cima, buscando la luz, sin entender que esta vez no hay salida de emergencia. Le miramos a los ojos una última vez. No hay palabras, solo el ruido seco del disparo que pone fin a todo. Pero si mientras su cuerpo cae, sentimos el peso de nuestro propio contrato. No hay victoria, no hay vuelta atrás. Y justo ahí, en ese silencio, sucede lo inevitable. Con la caída de los párpados de Paulie, la oscuridad nos reclama por completo. Como Jackie y como jugadores, hemos estado dispuestos a condenar nuestro propio ser por llevar a cabo nuestra venganza. Aceptar la propia oscuridad eterna, sin recompensa. Pero de entre las sombras, una tierna voz nos despierta. Son solo unos instantes, un último adiós, pero en ese breve momento, Jenny no nos juzga, nos redime.
Who? Just one moment. Just to say goodbye. You were everything to me. And all I ever did was kill you. I'm so sorry. I'm sorry. I can't forgive you, Jackie. How can I forgive you when it wasn't your fault? You have to go now. I don't want to go. I want to stay here with you. I know. Am I dreaming? Yes. You have to wake up now. Wake up. Como en una tragedia griega, la historia de Jackie es el relato de alguien cuyos deseos son insignificantes ante los designios de su sino. Porque sí, Jackie carga con una herencia demoníaca. Pero no hablo del bicho de los dientes afilados. Hablo de otra herencia, la real. La de un niño huérfano que nunca ha recibido un abrazo y que fue convertido en un arma en cuanto tuvo fuerza para empuñarla. The Darkness nos escupa una tesis incómoda a la cara. Ni tú, ni yo, ni Jackie somos buenos o malos por naturaleza. Somos arcilla en manos de nuestro entorno, de nuestra familia, de lo que nos enseñaron o de lo que nos obligaron a hacer para sobrevivir. Jackie no es un villano. Tiene oscuridad, sí, como todos, pero la única diferencia entre él y tú es, quizás, ese beso en la frente que te daban a ti antes de dormir. Su único pecado fue cansarse de nadar a contracorriente. Así que culpar a Jackie de abrazar la oscuridad es, en el fondo, culparnos a nosotros mismos, por haber tenido la inmensa suerte de no necesitarla. Porque es muy fácil juzgar desde la luz, pero cuando el mundo te lo quita todo, cuando te apagan el sol y solo te dejan la rabia, a veces la única forma de seguir respirando es dejar que la oscuridad tome el mando y rezar para que al final del día quede alguien como Jenny para recordarnos quiénes fuimos.